¿Alguien ocupa Biblia? ¿Puede levantar la mano? Y ahí una de las muchachas ahí les pueden alcanzar ahí Biblia. ¿Puede levantar la mano sin pena? Todavía quedan algunas Biblias ahí en la mesa. Capítulo 10 de Mateo. Los que vienen siguiendo nuestro estudio, ¿verdad? Estamos aquí en esta sección en donde el Señor Jesús está comisionando a los discípulos a ir a llevar el mensaje. Y de lo que hemos visto hasta ahora aquí, en donde estamos, en el capítulo 10 de Mateo, 7 cosas que tienen que ver con ser un discípulo, o lo que va a tener, llamémosle en cierta forma, consecuencia de ser un discípulo de Jesús. Y hoy día vamos a mirar la número 7, la última que nos falta. Vamos a resumir rápidamente estas 6 que hemos visto y luego vamos a pasar a las 7 y a ver si nos da tiempo para avanzar hasta el capítulo 11. Dice, lo primero que miramos fue que ser discípulo de Jesús puede causar problemas familiares. Ya es algo que ya lo hemos visto y usted, más de alguno a lo mejor le ha tocado experimentarlo. Entonces, es parte de, y ahí puede usted, en nuestro canal de YouTube están los estudios anteriores, si los quiere seguir y tomar todo el contexto ahí de lo que hemos visto hasta ahora. Lo segundo es ser un discípulo requiere resistencia, perseverancia, permanecer, ¿ya? Eso es algo muy importante. Un discípulo número 3 necesita saber cuándo seguir adelante. Hay tiempo de seguir, porque a veces nosotros pensamos que el evangelio tengo que dárselo y dárselo y dárselo a la fuerza. No, hay un tiempo en donde el Señor dice, hey, sacúdase los pies y siga. Busque un lugar en donde el evangelio o las personas sean más receptivas al evangelio. Entonces hay tiempo a veces de permanecer, pero miramos que también hay tiempo de seguir adelante. También miramos ahí como número 4, un discípulo sigue siendo enseñable. O sea, nunca uno para de aprender. No es un asunto en el que uno pueda decir, llevo 40 años en el ministerio y ya estos 40 años en el ministerio, ya lo sé todo, no. Uno cada vez que abre la Biblia, cada vez que se relaciona con personas, cada vez que interactúa con gente en situaciones, consejería, lo que sea, uno aprende. Uno va a aprender algo nuevo y debe ser siempre abierto a ser enseñable, ¿ya? A ser abierto. Una de las cosas que nosotros como cristianos necesitamos saber es que necesitamos ser flexibles. Porque si somos rígidos, ¿ya? Lo más probable es que cuando seamos movidos, palanqueados, si somos rígidos, ¿qué pasa con algo rígido? Se rompe. En cambio, que es flexible, se dobla. No se va a romper. Entonces, ser enseñable es algo que nos ayuda a no ser rígidos, sino que nos ayuda a ser flexibles y aprender lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra. También, número 5, miramos que un discípulo debe ser audaz, valiente. Así como el Señor encomendó a Josué, esfuérzate y sé valiente, bueno, el Señor también nos llama a nosotros a lo mismo. Y por último, lo que vimos la semana pasada, ahí en el verso 37, un discípulo debe llevar su cruz. Su cruz. Y ya miramos ahí en profundidad acerca de qué es llevar su cruz. Cuando lleguemos al capítulo 16 de Mateo vamos a profundizar en otro aspecto que nos enseña también Jesús con respecto a llevar su cruz. Aquí el Señor le está hablando a la gente y cada uno debe hacerlo. Ya tome su cruz. Yo no puedo llevar la cruz de usted ni usted puede llevar mi cruz. Pero a veces nosotros pensamos que la cruz es ¿qué? Alguien. O la cruz es una circunstancia, o la cruz es una enfermedad. No, no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña eso. ¿Por qué? Porque toda la gente está y va a sufrir enfermedades, sean creyentes o no creyentes. Toda la gente va a tener problemas con sus esposos, con sus esposas, va a tener necesidad, es de todo. Aquí habla de obediencia.
es ser obedientes, porque tomar la cruz implica eso, ser obedientes, porque después el paso siguiente es seguirlo. Entonces para eso se requiere obediencia. Y ahí es donde nosotros ejercemos nuestro libre albedrío, aquí. Entonces, ¿no quiere ser un obstáculo para lo que Dios quiere hacer en su vida? Bueno, sea obediente, tome su cruz, siga al Señor. Si vas a seguir, el Señor dice, debe morir a usted, debe morir a uno. A veces a la comodidad, a la agenda, lo que sea que a veces tenemos como prioridad. El Señor dice que lo debemos seguir en obediencia. Ya eso es algo, yo creo que es importante, fundamental en este tiempo, porque a veces la gente hoy día está siguiendo cualquier cosa menos a Jesús. Está siguiendo al hombre. Y el problema es cuando el hombre sigue al hombre, el hombre te va a decepcionar. Entonces dejas de seguir. Y eso es lo que el Señor dice ahí. Tome su cruz y síganme. El seguir a Jesús. Hebreos 12 nos dice lo mismo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador. Porque querámoslo o no, yo sé, no somos perfectos. Y a veces la gente tiene la idea que el pastor es perfecto. Me preguntan a mi esposa, ¿es perfecto? ¿Ya? Y ahí usted se va, mejor no le pregunte, yo creo que... Pero ahí usted se va a dar cuenta, no somos perfectos. Y viceversa. ¿Ya? También al revés, por aquello. Ella no es perfecta. Aunque pareciera ser, pero no es. Pero el punto aquí es ser obedientes al Señor y seguirlo a Él. Porque Él es el único que realmente nos puede dar la vida que usted y yo debemos vivir, que es la vida de Cristo en esta tierra. Y para eso es lo que el Señor les dijo a ellos aquí, que debían morir a ellos. Entonces, seguir a Jesús, tomar nuestra cruz y seguir adelante. Dios tiene un ministerio, un servicio para cada uno de nosotros. Si no somos obedientes, va a ser difícil que podamos ser parte de lo que el Señor quiere hacer. Y pienso una cosa, si usted está aquí en este mundo ahorita, respirando, sentados aquí, es con un propósito. ¿Y sabe cuál es ese propósito? Hacer su voluntad. Si hay algo prioritario, si hay algo que está sobre eso, entonces hay un desenfoque. Y por eso lo demás se resiente. Por eso se resiente el matrimonio, por eso se resiente la crianza de los hijos, por eso se resiente la relación social. ¿Por qué? Porque no tenemos claro que nuestra primera prioridad es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para nosotros, por ejemplo, si lo ponemos en cosas prácticas, ya, como esposo es amar a nuestras esposas. Si usted hace eso, su matrimonio no se va a resentir. Pero como no hacemos la voluntad de Dios, a veces sufrimos o hacemos sufrir. Entonces, hacer la voluntad del Señor es algo que Él nos tiene aquí para hacerlo. Acuérdense, este es mi Hijo amado, Hijo del Padre, en quien tengo complacencia. Bueno, somos hijos de Dios también, y cuando Él nos ve, ¿qué dice? Yo creo que debería decir lo mismo. ¿Y por qué tenía complacencia? Porque hace todo lo que yo les mando. Es lo que hizo Jesús, es el ejemplo a seguir. Ese es el ejemplo que debemos seguir. El que haya su vida la perderá, dijo ahí en el verso 39. Eso es, el perder su vida es cuando su objetivo es solo aquí. No está mirando a lo eterno. Es una vida perdida. Puede lograr todo lo que quiera, pero es una vida perdida. Por ejemplo, Sansón es un ejemplo de eso. Una vida perdida, desperdiciada. Se dedicó solo a lo que a él le satisfacía. Quiero esta mujer, quiero esa mujer, quiero esto, quiero esto. Y vea cómo terminó. Entonces, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de Él, de Jesús. Y eso es muy importante. Porque a veces nosotros estamos tan apegados o tenemos esa idea que necesitamos a veces ser tan leales, tan fieles a una denominación,
a un movimiento o a lo que sea. Y este movimiento o esta denominación o lo que sea se desvía del Señor. No, pero yo sigo ahí. No, debemos seguir a Jesús. Es a Él al que debemos seguir. Y eso es que yo me quedo aquí, yo sé que está mal, pero no importa porque aquí tengo todo. No, usted debe seguir a Jesús. Y si Jesús ya no está siendo enseñado, si Jesús no es el centro de la vida de esa iglesia local, entonces obviamente usted está ante una situación complicada. Complicada. Entonces el Señor dice, es por Él. Y cuando lo encontramos a Él, hallamos todo lo que necesitamos. En Él estamos completos. Colosenses 2. ¿En qué quiere completarse usted? ¿Usted piensa que su esposa lo va a completar? No, es en Él que estamos completos. Y a veces le exigimos a nuestras esposas algo que ellas no pueden hacer. O viceversa. Nos exigen a nosotros algo que nosotros no les podemos dar. En lo que nos toca hacer, hacemos. Pero completo, real, que las conozca y que nos conozca, es Él. Y en Él estamos completos. En Cristo Jesús. Y eso es hallar la vida, eso es vivir la vida. En Cristo. No una vida exenta de problemas, porque yo sé que todos ustedes tienen problemas. Pero en Él estamos completos. En Él el gozo se va completando. En nuestra vida. Entonces, tomar su cruz es algo que nos ayuda a desenfocarnos de lo que estamos ahora enfocados y nos ayuda a enfocarnos de la manera correcta. El no tomar nuestra cruz es siempre estar mirando lo temporal, el ahora, el aquí, lo que puedo lograr, esto. Tomar nuestra cruz es siempre mirar a lo eterno, despojándose de aquellas cosas que nos impiden avanzar en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, que nos impiden crecer, madurar, ser más útiles para la obra del Señor. Enfocados en seguir a Jesús. Y eso es lo que Pablo dice, todo lo que yo pensé que era algo, que me daba un nombre, un estatus, en Filipenses, ¿se acuerdan? Lo tengo por basura, dice. Y lo entregó aquí. Entonces usted tiene que tomar la decisión. Es un asunto de elección. Usted tiene que escoger dónde va a invertir su vida y en qué va a invertir su vida. Si en los placeres de este mundo o en sufrir con el pueblo como lo hizo Moisés. Es una decisión que cada uno toma. Entonces, aquí el Señor les dice a ellos, ustedes deben tomar su cruz, deben seguirme, discípulos de Jesús. Y no tomen la cruz como algo así, a veces la gente toma la cruz como algo, como un amuleto, no es un amuleto. El tomar nuestra cruz es un estilo de vida. El seguir y tomar la cruz y seguir a Jesús es un estilo de vida. Lo que somos en Él, es lo que vivimos. Y eso es algo que no puede usted hacerlo de ninguna otra manera que no sea en Cristo y en el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma. Por eso el Señor nos dice aquí, síganme. No podemos seguir a nadie más sino a Cristo. Entonces, ahora, en el último punto, y ahí ustedes pueden profundizar después, escuchando este estudio de la semana pasada. Punto número 7. Un discípulo será recompensado. Un discípulo será recompensado. Vamos a retomar ahí en el versículo 40. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí vemos cómo el Señor establece este principio. Fíjense aquí, habla de profetas. Un profeta en ese tiempo era un portavoz,
alguien que hablaba en lugar de. En este caso, en el Antiguo Testamento, era un profeta, era un portavoz de Dios. Dios les hablaba a ellos, lean el libro de los profetas, Jeremías o Isaías. Y Jehová habló a Jeremías y ¡pum! Y Jeremías hablaba. Es lo que ellos hacían en el Antiguo Testamento. Y aquí en el Nuevo Testamento los apóstoles eran ahora estos portavoces de Cristo. Porque el Señor les envió a hablar acerca del reino. Y el reino se trata de Cristo. De eso se trata el reino. No hay otra cosa. Sin Cristo no hay reino. Él es el reino, Él es el centro. Entonces el Señor los envía a ellos a ser ese portavoz. Y les dio este mensaje. Ahora fíjense qué interesante dice aquí. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, al Padre aquí. O sea, este es el mensaje que ellos necesitaban entregar. Y aquí hay buenas noticias dentro de malas noticias. Y las buenas noticias es que va a haber gente que sí va a recibir. Pero obviamente también ustedes saben, hay mucha gente que va a rechazar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No todo el mundo va a rechazar a ti y al mensaje. Y esto es lo que el Señor les está diciendo a ellos. Hay personas que van a decir, sí, háblame más de Jesús, quiero saber, quiero conocer, quiero poder aprender un poco más de Jesús. Por eso dice aquí el versículo 42, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En los días más oscuros del Imperio Romano, siempre hubo gente que escuchó el mensaje y creyó. Siempre. A pesar de lo tremendo que había ahí. Y de hecho se acuñó una frase, un dicho, en ese tiempo, que decía, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. En los tiempos más oscuros, de mayor persecución, en ese tiempo, en el tiempo del primer siglo, los creyentes que morían y derramaban su sangre por causa de Cristo, hacían de que otras personas vinieran a Cristo. Es esa semilla que fue sembrada. Más y más personas vinieron a su fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿estas personas van a recibir su recompensa? Sí. En ese tiempo y en este tiempo uno dice, bueno, ¿dónde hay? Bueno, usted puede leer que hay muchos cristianos que están siendo perseguidos hoy día. En la China, por ejemplo, cuando la iglesia estaba en secreto y fueron perseguidos, esto trajo que muchos chinos llegaran a Cristo. Y ahí no es jugando. Ahí usted no se iba a reunir en un lugar, ahí a reunirse y a jugar a ser cristiano. Porque lo tomaban en el lugar donde estaban los cristianos y cárcel, tortura, campos de trabajo forzado o muerte. Y esto sigue siendo así hasta este día. Hasta este día. Pero todas esas personas trajeron consigo que otros vinieran a Cristo. Por esa semilla sembrada. Por esa semilla que el Señor les envió a predicar. Y ellos entregaron el mensaje, dieron su vida y el Señor trajo a otras personas por el testimonio de esta gente. Y esto es lo que el Señor dice aquí. Recuerden, el Señor dice, mi reino no es de este mundo. Entonces yo no me aferro aquí a luchar por tener un estatus político aquí. Porque lo que realmente importa para usted y para mí y para cada persona es que usted vaya a lo eterno. A ese reino que Dios tiene para usted y para mí. En los cielos. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, hay un pasaje que es interesante. Dice ahí en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías,
vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas, dice, llenaban el templo. Y fíjense que es interesante aquí lo que está diciendo el profeta. Que cuando se pierde un buen líder y viene un mal líder y ocupa el lugar de ese buen líder, la gente se vuelve loca. Pero hay algo que nunca se nos debe olvidar. Dios está sentado en el trono y Él está reinando. Y aquí este hombre tiene esta visión. Y dice, bueno, se murió Usías. 52 años reinó. ¿Qué vamos a hacer? Y el Señor le dice, hey, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy sentado en el trono. Yo reino. Enfócate en mí aquí. Yo sigo a cargo de todo esto. Entonces, cuando pareciera ser que el asunto se vuelve más oscuro, es donde más brilla la luz de los creyentes. Debiera brillar más. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad, la certeza de que Dios está sentado en el trono. Él está reinando. No importa lo nublado que usted pueda ver, lo oscuro que se pueda ver, ahí usted puede estar seguro. Él está reinando. No importa quién se vaya a sentar en la Casa Blanca, o en Moscú, o en la China, no importa, el Señor está reinando. Y nosotros como cristianos necesitamos tener eso claro. Que cuál es nuestra misión es que nuestra luz debe brillar. Debe brillar. Y lo que la gente necesita es el Evangelio, necesita a Cristo Jesús. Entonces imagínense, en esos tiempos de oscuridad, en esos tiempos de persecución, en el primer siglo y a través de la historia de la iglesia, la luz del cristianismo ha brillado. Y va a seguir brillando. O sea, tenemos esta expectativa que entre más persecución Dios permite, más luz va a brillar. Pero a la vez, la iglesia se va a limpiar. Se va a limpiar. Dios va a zarandearla. Y va a quedar el trigo. Y lo demás se lo va a llevar el viento. Y a veces uno dice, bueno, ¿por qué Dios permite todo esto? Bueno, Dios limpia su iglesia. La limpia. Yo sé, a lo mejor a uno le gustaría, a los pastores les gustaría tener esa vista X, este sí, este no, este sí, este no. Yo no sé quiénes sí, quiénes no. Pero ¿sabe cuándo se va a probar su fe? Cuando usted sea zarandeado. Y ahí se va a ver dónde estamos parados. Ahí es como cuando usted zarandea el trigo, ¿verdad? Y se le sale la cáscara se la lleva el viento. Y lo que tiene peso y lo que tiene consistencia, cae. Bueno, eso es lo que va a ocurrir. Fíjense en el libro de Apocalipsis, si quieren vamos al libro de Apocalipsis. A leer un par de pasajes ahí que hablan de estos tiempos tremendos que la iglesia le tocó vivir, le ha tocado vivir y le va a seguir tocando vivir. Capítulo 2, en el versículo 8, el Señor le escribe a la iglesia de Esmirna, ¿ya? Y se identifica aquí al Señor. Solo vamos a leer, no vamos a profundizar en estos pasajes. Paso a la publicidad. Si usted quiere profundizar, vaya al canal, ahí está todo el libro de Apocalipsis, verso a verso. Ya lo enseñamos. Pero fíjense aquí lo que es interesante, es lo que el Señor le dice a esta iglesia. Yo soy el primero, el postrero, el que estuvo muerto, vivo. Dice esto, hablando de Cristo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. El contraste del mundo. Hoy día el enfoque es lo material. El Señor dice, conozco tu pobreza, pero eres rico. ¿Por qué? Porque tenían a Cristo. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y luego vea lo que dice el Señor. No temas en nada
lo que vas a padecer. El Señor no le dice, no van a padecer. El Señor no le dice, no se preocupen. No, van a padecer, pero no tengas temor a lo que venga o lo que vaya a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Este es el mensaje del Señor. Y yo te daré la corona de vida. El Señor te dice, no, todo va a ir bien, vas a ser bendecido, prosperado y en victoria. El Señor no le dice eso a él. Pero es la mentalidad hoy día. Soy cristiano y lo declaro. ¿Declarar qué? Si usted es un esclavo, no tiene derecho a declarar nada, solamente someterse a la voluntad de Dios. Es lo que es. Ahora, ¿el Señor permite que usted y yo suframos? Sí, claro. ¿Qué propósito? Tu fe crezca. Ahora, no es un asunto de que si el Señor sabe que yo tengo mucha fe o no tengo mucha fe. Porque a veces la gente piensa, el Señor me está probando para ver qué tanta fe tengo. Él es Dios. El que no sabe cuánta fe tenemos somos nosotros. Y declaramos, y decimos, y hacemos ciertas cosas. Pero ¿cuándo eso se va a hacer una realidad? Cuando seamos probados. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? Cuando comenzamos a estudiar el sermón, en el capítulo 7, la conclusión del Sermón del Monte, ¿cuál es? Dice, un constructor sabio y uno insensato. ¿Cuál es el sabio? El que construye la roca y pone en práctica todo lo que el Señor había enseñado. Ahí es donde se ve. Si usted está en la roca de Cristo, si es flexible, se va a mover. Es como el barco. ¿Qué les ha tocado pasar por travesía en el mar? Ya a veces usted ve la punta y se hunde. Y dice, aquí nos ahogamos. Y pum, y sale. Bueno, si en su barco va Cristo, ese barco nunca se va a hundir. Pareciera ser, a veces. Entra agua, a veces. Pero ahí está. Y aquí el Señor les dice a ellos, tranquilo, sé fiel. Persevera, permanece. Y este es el tiempo. El tiempo en que el Señor también nos dice a nosotros, va a venir un tiempo de persecución, probablemente, a lo mejor como en China o como en esos lugares, no. Pero probablemente a lo mejor usted va a ser expuesto, va a ser perseguido, pero que sea perseguido por su fe en Cristo, no por andar haciendo locuras, sino por su fe en Cristo, por su integridad. Porque es una persona íntegra, que dice la verdad, que no miente, que no va a engañar, porque tiene convicciones firmes en el Señor. Entonces, luego el Señor le escribe a la iglesia de Filadelfia. Pasemos en la otra hojita ahí, capítulo 3. Vea lo que el Señor le dice a esta iglesia, que creo que este es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo ahorita. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo. Apocalipsis 3:7, ahí está. Ok. El verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre, ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre. Otra vez, vea lo que dice el Señor. Yo conozco tus obras. Ya se lo dijo a la otra. Y a todas las iglesias le dice lo mismo. Yo conozco tus obras. Y eso tómelo para usted. El Señor conoce nuestras obras. Pero no solo conoce nuestras obras. Él sabe los motivos por los cuales yo hago esas obras. Y el Señor va a juzgar eso un día. Entonces dice aquí, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza. El Señor le está hablando a la iglesia. Poca fuerza. ¿Pero qué es lo que tiene esta iglesia? Poquita fuerza, pero además dice que es una iglesia que ha guardado mi palabra. Y lo tercero dice, y no has negado mi nombre. Has sido testigo fiel. Con tus pocas fuerzas, pero tienes la palabra y has dado testimonio de mi nombre. ¿A quién? Al mundo. He aquí, yo entrego, dice el verso 9,
de la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto, dice, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribe y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces el Señor dice, hey, has guardado la palabra de mi paciencia en medio de todas estas tribulaciones y pruebas, pero va a llegar un tiempo en donde la tribulación va a ser una tribulación tan grande que el Señor dice, tranquilo, yo te voy a sacar, porque has guardado mi palabra, has dado testimonio. Ahora, ¿cuántas de estas personas de esta iglesia en Filadelfia murieron por su fe? Montones. Y es probable que usted pueda, o yo, cualquiera de nosotros, morir por su fe, por el testimonio de Cristo Jesús. Pero también hay algunos que no van a morir. El Señor dice, hey, yo los voy a sacar, los voy a librar de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Todavía no estamos ahí. Pareciera, ¿verdad que sí? Guerra, rumores de guerra, que aquí, que allá, que esto, que el otro, y todo lo demás, pero todavía no estamos ahí. Lo importante es que usted y yo como iglesia y como cristianos entendamos que mientras más oscuro se vuelve moralmente y espiritualmente este mundo, más luz debe brillar de la iglesia. Debe hacer una diferencia, pero una diferencia sustancial. No así como cuando a veces se le acaba la batería a cualquier cosita y empieza la luz, ¿ya? Una luz pequeñita. No, una luz potente. No es nuestra luz, es la luz de Cristo. O sea, que no quede ninguna duda de que somos seguidores de Cristo. No, estos son. Es como los fariseos tomaron a los discípulos, los golpearon y dijeron, wow, esto pasaba un tiempo con Jesús. A Pedro y a Juan los golpearon. Dijeron, estos hombres han pasado tiempo con Jesús. O sea, que no quede ninguna duda de que nosotros hemos pasado tiempo con Jesús. Porque eso es lo que la gente necesita ver. Que hemos pasado tiempo con Jesús. Que Jesús está en nosotros y es parte de nosotros. Y en Él nos movemos. Y la fe la vivimos en la fe del Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Entonces todos nosotros, al partir de esta vida, un día vamos a llegar a un punto en donde vamos a ser recompensados por lo que hicimos. Ahí dice un vasito de agua o lo que haya sido, por su testimonio que usted haya dado. Usted va a ser recompensado. En 2 Corintios 5:10 dice que Dios nos va a poner en el tribunal y donde vamos a ser probados, donde nuestras obras van a ser probadas, sean buenas o malas. Obviamente ese concepto malo no se refiere a pecado, sino se refiere a la motivación. ¿Por qué? Porque el pecado, mi pecado, su pecado, fue juzgado en la cruz. Ya no necesita ser juzgado. Sino que se refiere a aquellas obras que usted hizo, que parecían buenas, pero la motivación era mala. Y es lo que va al Señor a juzgar. Y a veces la iglesia tiene cosas buenas, pero la motivación detrás de esas cosas buenas es mala. Es mala. Usted y yo debemos correr la carrera y terminar bien la carrera de esta vida, no para gloria nuestra, sino para la gloria de Dios. O sea, que la gente diga, wow, este es un hombre o una mujer que siguió y sirvió y amó a Dios.
Eso es lo que debemos hacer. Pero a veces nosotros, y a veces la iglesia está metida en esto de que quiere hacer su nombre grande. El nombre de la iglesia, no el nombre de Cristo. Y la iglesia es de Cristo, no nuestra, es de Él. Entonces fíjense, usted y yo vamos a pasar por ese tribunal. Todo lo que usted haya hecho, todo lo que yo haya hecho ahora, lo que va a quedar es lo que usted ha hecho por Cristo. Porque al final es lo que queda. Y vamos a recibir coronas, así como el rey. Pero dice que esas coronas las vamos a poner a los pies de Cristo. La Biblia habla acerca de esto. La Biblia habla de que hay 5 coronas que los creyentes van a recibir. En 1 Corintios 9, 24 al 27 habla de la corona incorruptible. Aquellos que han corrido la carrera y llegado al final. En 1 Tesalonicenses 2, 19 habla de la corona de gozo. Aquellos que esperan, aquellos que están esperando la venida. La corona de justicia, dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:8. Aquí. Él dice, ya he acabado la carrera, ya terminé. Me espera esa corona de justicia. La corona de vida, habla Santiago 1:12. La corona de vida. Y la corona de gloria. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Esa corona de gloria es para los pastores que han sido fieles en cuidar, alimentar y proteger el rebaño. Y el príncipe de los pastores, ¿se fijan? El príncipe de los pastores. Cuando aparezca, Él les va a dar a ellos esa corona incorruptible de gloria. Hebreos dice que debemos nosotros rendir cuenta por lo que Él nos ha dado. Y le dice a los creyentes del libro de Hebreos, vivan una vida para que estos pastores puedan dar cuenta con gozo de cada uno de ustedes. Entonces, tenemos en las Escrituras la enseñanza de que hay recompensa. El asunto para nosotros es tener claro que el creyente busca, ya y espera en el Señor la recompensa, pero lo importante aquí es que usted y yo no servimos por la recompensa. Servimos por amor. Yo sé que voy a recibir una recompensa, sí. Pero yo sirvo por amor. Y el apóstol Pablo lo deja claro en 1 Corintios 4:5. Cuando habla acerca de eso, dice, aquí no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, dice, las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por las intenciones, por el motivo, por lo que hizo. Pablo decía, el amor de Dios me constriñe. O sea, no puedo estar. Es el motor que me mueve a hacer, a ir, a llevar el mensaje. Esa es la motivación. Sí, vamos a recibir recompensa y gloria a Dios. Pero hay algunos que solo pierden la perspectiva y solo trabajan o viven para esa recompensa sin la motivación correcta. La motivación correcta es el amor de Dios en nuestros corazones. Cuando Pablo escribe a los Corintios, les habla, aquí les muestro un camino más excelente. Les dice, ¿cuál es ese camino más excelente? Capítulo 13 de 1 Corintios, el amor. Dice, ¿qué saco yo con tener ya todos los dones, hablar todas las lenguas? ¿Ya? Pero si no tengo amor, ¿de qué sirve? ¿Qué saco yo con dar mi vida para ser quemada? Si no tengo amor, de nada sirve. ¿Qué saco yo con tener toda mi fortuna? Bueno, o mis deudas, no sé, y darlas a Cristo, lo que usted tenga. Pero si no está motivado por el amor, dice, nada sirve. Es el amor el que nos mueve a hacerlo. Y cuando el amor de Dios nos mueve a hacerlo, no queda en usted
ese como sentido de, a lo mejor no lo debía haber hecho. Pero usted lo hizo para Dios. Sea lo que sea que haya hecho. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, dice Pablo en Romanos 5:5. ¿Para qué? Para que usted pueda hacer todo lo que el Señor nos llama a hacer. Entonces, vamos a recibir, sí, recompensas, claro. Pregúntese esto. ¿Está usted o yo, cualquiera, más preocupado por el reino terrenal que por el reino celestial? ¿Cómo maneja usted las cosas que usted percibe en este mundo, en este lado de la eternidad? ¿Espiritualmente o según el espíritu o según la carne? ¿Cuál es su reacción ante las situaciones que nos toca vivir? ¿Cómo las afrontamos? ¿Carnalmente o espiritualmente? ¿Caemos en la desesperación o sencillamente descansamos en el Señor? Descansamos en el Señor. ¿Estamos esperando al Señor o qué estamos esperando? Entonces, el Señor Jesús termina esta sección y les dice a ellos, hey, van a ser recompensados. Enfóquese en el que da la recompensa, en Cristo. Porque de Él vamos a recibir la recompensa. De Él. Y yo sé, no, yo no quiero recompensa. Falso orgullo, o falsa humildad. Sí. ¿Se imagina usted estar 40 años como cristiano y darse cuenta que usted salva con los pelos en el alambre? Se salvó así como pasó, como por fuego. O sea que nada de lo que hizo fue realmente motivado por Dios, por el amor de Dios. Todo lo hizo para usted, para su gloria, para su alabanza. Y por eso es importante que cada uno debe examinarse. Examinarse. ¿Y en dónde se ven los pequeños detalles, de las cosas más pequeñas, hermanos? Porque a veces, bueno, cuando esté ahí detrás del púlpito, ahí sí. No, empiece ahí, un vasito de agua. O de Coca-Cola, sin más bendición. Tapa verde, sí, por favor. Entonces, para el Señor, lo que hacemos para el Señor, no para mí. Eso es importante. Y al final el Señor te va a premiar. ¿Te imaginas? O sea, te salva, transforma tu vida, te llena con el Espíritu Santo, te da su palabra, te pone a servir, te da todo lo necesario para que lo hagas. Él lo hace a través de nosotros y después nos recompensa. Para que nadie se gloríe. La gloria es de Él. La gloria es de Él. Y eso siempre debe ser. La gloria es para Él. En todo lo que hacemos. ¿Ya? En todo lo que hacemos. Ahora fíjense, saltemos al capítulo 11. Vamos a ver aquí, en el contexto aquí, este versículo 1, pienso yo que debería ser más bien el final del capítulo 10. Vienen los discípulos de Juan. Vamos a mirar Juan el Bautista. Este hombre que viene en el poder de Elías, dice, ¿ya? Más grande que este, dice, no ha habido. No vamos a llegar hasta ese punto ahí. Fue el que preparó el camino a Jehová. ¿Ya? A eso a los testigos de Jehová no les gusta, pero sí. ¿Y quién es Jehová? ¿Vino Jehová? Es Jesús. Pero es que hay un solo Jehová. No. Génesis 19, 24. Si tiene Biblia Reina Valera, márquelo. Y ahí va a ver. Ve a Zacarías. Entonces, este hombre, que fue el que preparó y que vinieron los fariseos y dijeron, ¿quién eres tú? ¿Qué te pasa? ¿Eres un metalero, rockero? Porque como estaba vestido, ¿ya? Me faltaba la Harley, nada más. Y dijo, no, yo soy solo uno que prepara
el camino para el que viene. Además, el carácter de este hombre era más de estos. Herodes no era creyente, pero dijo, no, Herodes va a llevar al pueblo a corromperse. Pum, y lo confrontó. Terminó en la cárcel. Mateo nos dice eso. Mateo nos dice eso. Entonces aquí está este hombre en la cárcel, esperando al Mesías y diciendo, bueno, Señor, ¿eres tú o no eres tú? ¿Hay otro o cómo es el asunto? Y puede ocurrir eso en tu vida y en mi vida, que pueden haber momentos en donde hay como de desesperación, de duda. Y hoy día es algo que a veces las personas piensan que los pastores o los líderes cristianos no pasan por eso. Y es un error. Entonces fíjense aquí, cuando Jesús terminó en el versículo 1 del capítulo 11 de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces Jesús dice aquí cuando terminó, y esto usted lo ve si lee el libro de Mateo, ya va a encontrar que 5 veces en cada uno de los discursos que el Señor da, de estos 5 discursos, termina así. Cuando Jesús terminó, ¡pum! Y viene otro evento. Entonces este es el cierre aquí de lo que el Señor les había dado en el capítulo 10. Envió a los discípulos y les dice, vayan solamente a la casa de Israel, no vayan donde los gentiles. Todavía no es el tiempo para ir donde ellos. Aquí. Entonces pareciera ser que este es el versículo de transición. Entonces lo mejor es entender aquí que podría ser perfectamente el último versículo del capítulo 10. Y aquí hago un comentario. Los números que aparecen aquí, ¿ya? Y los capítulos y los títulos que aparecen en sus Biblias, si que usted tiene Biblia, ahí, no son inspirados. ¿Ya? No son inspirados, sino que se hicieron con el propósito de que usted y yo pudiéramos buscar mejor y encontrar pasajes de una manera más práctica. ¿Se imagina todo pegado en griego? Y lo traspasaron así en español, todo escrito, todo junto. Bueno, hermanos, habla la Biblia en la página 1834, en el párrafo, y empieza a contar. No. ¿Ya? O en el Antiguo Testamento, en el rollo, en el metro 60 del rollo de Isaías. No, entonces ellos vinieron y pusieron números. ¿Ya? Capítulos, versículos y algunos títulos. Y algunos títulos están muy bien, ¿ya? Pero no son inspirados. Cuando usted lea la Biblia, usted póngale título. De acuerdo a como lo que usted ve ahí, en lo que está. ¿Ya? Por ello yo le aconsejo, si usted está leyendo la Biblia, lea una Biblia sin comentarios. O sea, no es que ande comentando con la gente, no, que no tenga notas abajo. ¿Por qué? Porque, no entiendo esto y se va. Y MacArthur dice, MacArthur es un hombre, Chuck Smith es un hombre. Se pueden equivocar. Deje que Dios le hable cada vez que lea la palabra. Cada vez que lea. A veces queremos nosotros entenderlo todo, poco a poco. Primero léala. Entonces aquí nos dice que vienen estos hombres, fíjense el versículo 2 y 3. Al oír Juan, este es Juan el Bautista, en la cárcel, ¿ya? Mateo es el único que nos dice que ya Juan estaba en prisión, en el capítulo 4, verso 12, ya nos dijo eso, ya lo vimos, ya hace un par de meses atrás. Y dice que estaba en la cárcel, y al oír, ¿qué es lo que oyó Juan? Los hechos de Cristo. La palabra Cristo es el ungido, el Mesías. Al oír del Mesías, ¿qué estaban esperando los judíos? Al Mesías. ¿Qué están esperando hoy día los judíos? Nosotros al Mesías. Pero ya se les pasó. Y les pasó lo mismo que le pasó a Juan. A este punto. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando a un Mesías reinante. Que viniera y derrotara a aquellos que los tenían en cautividad.
Es lo que ellos estaban esperando. Y Juan, como tenía esa esperanza, es lo que él estaba esperando. Pero vean lo que dice aquí. Dice que él escuchó, estando en la cárcel, los hechos de Cristo. Y les envió, dice, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. La pregunta es precisa. ¿Eres tú aquel que había de venir? Ahora, vean qué interesante, porque Juan dijo, este es. Y ahora dice, ¿eres tú? ¿Tú vi o no tú vi? ¿Ser o no ser? Está la duda. Puede ocurrirnos a veces. Pero cuando tengas dudas, tienes que recurrir a la fuente. Ir a Cristo y a su palabra. Y Él te va a dar la respuesta. Es lo que Jesús hace con Juan. Díganle a Juan. Díganle a Juan. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Cómo es la cosa, Señor? Yo estoy preso, llevo un tiempo aquí, estoy en la mazmorra. Y tú prometiste en el libro de Isaías, el capítulo 61, versículo 1, que ibas a abrir las cárceles, ibas a dar libertad. Y aquí estoy esperando. Juan tenía parte de la revelación, no toda la revelación. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Ve, ya me cortaron, ve. Lo vamos a dejar ahí. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos parte de la revelación. Y como tenemos parte de la revelación, a veces nos turbamos, a veces dudamos. ¿Qué es lo que Juan no estaba viendo en todo esto? Que Jesús, el Mesías, iba a venir 2 veces. La primera, a morir en la cruz. La segunda, a reinar. Pero él dijo, este tiene que ser, este tiene que venir a reinar. Entonces aquí es donde salta esta duda para Juan. Señor, ¿eres tú el que viene a traer libertad del yugo romano y a reinar sobre las naciones? ¿O esperamos a otro? Es lo que estaba preguntando. Y a veces a nosotros nos pasa, a veces porque tenemos parte de la revelación y Señor, no entiendo esto. Bueno, a lo mejor usted se ha hecho preguntas, pero si Dios sabe todo, ¿por qué permitió esto? ¿Cuántos han hecho preguntas así? ¿Ya? No mientan, no sean mentirosos. Todos. Pero ¿por qué si Dios sabía todo, por qué dejó que Adán o Eva o la serpiente? ¿Y sabes qué hay detrás de esas preguntas que pueden ser a veces muy válidas? Hay a lo mejor esa idea de que yo lo hubiera hecho mejor. ¿Por qué lo hizo así? Yo no lo hubiera hecho así. Sí, claro, porque ahora lees lo que dice ahí. Pero el Señor sabe. Le ponemos el apellido. Sí, sabe, claro que lo sabe. Entonces, vean, quiero que leamos en el libro voy a llegar al final, a Romanos. Vamos a ir ahí al libro de Romanos para leer este pasaje que yo creo que nos dice mucho. Capítulo 11. Y esto yo creo que nos debe dar paz a veces cuando no entendemos todo. En el verso 33, en adelante, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Vea lo que dice Pablo. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Él es el que sabe todo. Yo no. Profundidades de las riquezas, de la ciencia, insondables, inescrutables. O sea, nosotros ni siquiera a veces llegamos ni a abrir la tapa de lo que Él sabe. Pero, sí, yo lo hubiera hecho así. ¿Se imagina? Quizás dónde estaríamos hoy día. Pero Él es Dios. Él es Dios. Quiero decirles algo al final.
Este hombre Juan, como muchos otros líderes en la Biblia, algunos de ellos pasaron por estos momentos difíciles, en donde entró esa duda, o en donde, como Elías, Señor, quítame la vida. Había matado 450 profetas de Baal y después le tuvo miedo. ¿A quién le tuvo miedo? A Jezabel, a una mujer. Quítame la vida, Señor. Jeremías, que estamos estudiando, Jeremías 29. Señor, no voy a hablar más en tu nombre. Moisés, Señor, ¿cómo me vas a mandar a mí si yo se me pegan los platinos, Señor? No puedo hablar. Al fin lo hizo. Entonces, yo les animo a ustedes a orar por sus pastores, por sus líderes. A veces somos muy rápidos para, él no debe tener luchas. Él está allá arriba, ¿ya? En el Olimpo. Mentira. Tenemos luchas como todos aquí. Por eso Hebreos dice, acuérdense de los pastores, los que hablaron la palabra de Dios. Consideren la actitud y la forma y el estilo de vida en que ellos se condujeron delante de ustedes. E imiten su fe. Oren por ellos. Hay situaciones en la vida en que a veces los líderes son engañados. Y llegan esos pasos en donde piensan que quitarse la vida es la opción. Y usted va a seguir escuchando de eso. Y cada vez que escuche de eso, usted debe orar por su pastor. Para que el Señor lo guarde. Yo creo que eso es muy importante. ¿Qué necesita un pastor? Aparte de la Homer ahí parqueada afuera. ¿Qué más? No hay nada, no hay nada. Los que no me conocen, no hay nada. Hay solo Uber cuando lo llame. ¿Qué necesita? Sabiduría. Ore para que Dios le dé sabiduría. Discernimiento. Ore para que el Señor le dé discernimiento. Para que pueda ver. Para que pueda ver a aquellos que son lobos. Ore por esa unción fresca del Espíritu diario. Empoderamiento del poder del Espíritu Santo. En la vida del pastor. Ore porque sea perseverante y que tenga confianza y sea fiel al Señor por provisión. Porque son todas cosas que se necesitan por salud, por protección. Yo creo que eso es algo que debemos siempre tener a nuestros pastores en oración. Para que el Señor los guarde aquí. Y nos ayude a todos nosotros, a ser no tan críticos. ¿Qué es lo que usted debe, con esto termino, ver en la vida de un hombre? O sea, hay algo que usted dice, voy a juzgar. Dos cosas. Su enseñanza, su estilo de vida. Si su estilo de vida no es consecuente con su enseñanza o viceversa, entonces usted puede estar frente a alguien que no sea realmente el pastor que Dios ha levantado o quiere para ese lugar. ¿Cómo vive su vida? ¿Consecuente? ¿Qué está enseñando? ¿Está enseñando la Biblia o está enseñando libros motivacionales? ¿Ya? Una vida con despropósito, 20 pasos para llegar al éxito, 400 pasos para hacer lo que no puedes hacer, pero a lo mejor quién sabe si lo vas a hacer. Y terminamos haciendo nada. Pero ahí te envuelven. Entonces, oremos. Cada uno, recuerde, cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta al Señor por lo que hizo. Usted no es el juez de nadie. Cada uno va a tener que dar cuenta.
por las cosas que hicimos y la motivación. Yo quiero llegar un día, y yo pienso que esa es mi oración para todos ustedes, es que un día ustedes lleguen delante del Señor y le diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel. Dios no nos pide así, grandes cosas. Fidelidad en lo poco. Ven, pasa a lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, que el Señor nos ayude y la próxima vez que nos volvamos a ver, ya dentro de 22 días, si Dios lo permite, vamos a continuar con el libro de Mateo, aquí donde nos quedamos en esta porción del capítulo 11. Van a seguir ustedes, capítulo 12 y eso, pero el 11 lo voy a tomar yo ahí cuando volvamos a vernos, si el Señor no ha venido antes. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias Señor porque siempre nos estás enseñando, nos estás desafiando, que seas tú Señor, que no haya ninguna coacción humana, sino que seas tu Espíritu Santo y tu palabra siempre, motivándonos, trayendo convicción, animándonos, desafiándonos, reprendiéndonos. Y saber que en ti está el poder para restaurar, para sanar y para hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Bendice a cada familia aquí en esta mañana, cada matrimonio, cada hijo. Bendícele, Señor, y continúa tú esa obra en sus vidas, esa obra que tú has comenzado y que no te vas a detener. La vas a perfeccionar hasta el día de tu venida, Señor. Que solamente podamos estar siempre abiertos y disponibles para que tú continúes trabajando en nosotros. Todos somos esos vasos que están en proceso de construcción. Gracias te damos, Señor. Guárdanos en esta semana, úsanos. Llévanos con bien a nuestros hogares y que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé sabiduría para vivir esta semana siendo testigos tuyos, siendo esa luz en donde tú nos has puesto, Señor. Que la gente pueda verte a ti en nuestra vida. Te damos gracias. Oramos por los enfermos. Te pedimos que los toques, que los sanes, Señor, con tu poder. Conforme a tu voluntad, obra, Señor. Da espaldas fuertes para aquellos que están atribulados en este momento. Consuelo, Señor, para aquellos que están tristes. Y provisión para el necesitado, Señor. Oramos, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos. Y te damos, Señor, toda la honra, toda la gloria. A ti, porque solo tú la mereces, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, yo voy a estar viajando a Chile esta tarde y voy a estar un par de semanas allá. A aprovechar la oportunidad de poder compartir con la familia y hacer algunos asuntos ahí familiares que tenemos que hacer y participar también de 2 conferencias que me invitaron a participar. Entonces, para que me tengan en oración durante ese tiempo, que no me vaya a enfermar, ¿ya? Y que no coma mucha carne, no, mentira. Sino que pasar ese tiempo allá y compartir y ustedes seguir adelante. Al final de cuentas, lo importante es que tenemos un lugar seguro todos donde vamos a vernos, ¿ya? Ahora no soy dramático ni nada de eso. Ay, a lo mejor no me van a volver a ver, no, ¿ya? Pero si llegara a pasar algo, allá nos vemos, ¿ya? No me busquen. Ya con el tiempo que hemos estado aquí, así que no me busquen. No, mentira. Allá nos veremos si el Señor viene. Y oren por Marixa. Marixa se queda castigada por esta vez. No, mentira. Mis hijas están allá con Steve. Steve fue a conocer la familia. Pobrecitos, fue a conocer la familia. Así que para que los tengan en oración también a ellos, allá.
Y si Dios lo permite, hombres, nos vemos en el retiro. ¿Ya? Y ahí nos estamos en contacto. Ahí yo los voy a estar monitoreando. ¿Ya? No se preocupen. No los voy a monitorear. El Señor los cuida. ¿Ya? Así como me cuida a mí, los cuida a ustedes. Que Dios les bendiga. Alex, pase.